Saludos amigos de BPI TV, estamos completamente en vivo cuando son las 9:54 de la mañana desde el estado Trujillo en el municipio Valera el día de hoy con información importante en materia universitaria. Me encuentro con el vicerrector decano de la Universidad de los Andes en el núcleo universitario Rafael Rangel, el profesor Giovanni Castellano, quien nos va a dar sus declaraciones acerca de cómo se prevé el inicio de este nuevo semestre en la universidad y por todas las vicisitudes que han estado atravesando. Buenos días a todo el pueblo trujillano, a toda la comunidad nacional, a toda Venezuela, por esta oportunidad que me brindan para exponer la situación que viven las universidades nacionales de preocupación y de amenaza por parte de la sentencia 324 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero antes quiero decir que en el núcleo universitario de la Universidad de los Andes en Trujillo estamos preparando el retorno a clases y hemos notado mucha preocupación, mucha angustia debido a la situación del aumento del pasaje, a la situación económica, al bajo sueldo que vive nuestro personal administrativo, técnico y obrero profesoral, a la eliminación desde hace un año del medio pasaje estudiantil y de las altas tarifas del transporte público para que la gente vaya a trabajar todos los días allá en la universidad. Esto nos ha llenado de preocupación, además de que mucha gente se ha ido a prestar servicios de trabajo a países vecinos como Colombia o las Antillas neerlandesas para ver si mejora su calidad de vida por la difícil situación económica y donde vemos que un gobierno nacional se preocupa por ser protagonista, por seguir usufructando el poder, por seguir manteniendo sus niveles altos de vida y sus niveles de abundantes recursos, mientras que mientras que una comunidad universitaria se debate en la necesidad, en el hambre y en la lucha para poder asistir a su clase. Llamamos a la reflexión al gobierno nacional, al entendimiento que no es momento de circos, que no es momento de estar dando espectáculos grotescos y dantescos que ofenden a la dignidad de personas, que es momento de solucionar los problemas de transporte, de alimentación y de comida y del salario real. Y no es momento de escudarse en salidas obscenas y vulgares que ofenden la majestad de la dignidad del pueblo, porque el pueblo lo que en este momento está buscando es sobrevivir y existir y no dejar artistas ni espectáculos preconcebidos y verse como rellenos. Profesor, ¿cuál es el escenario con que prevén ustedes iniciar? ¿Cuánto sería la matrícula hablando de este déficit en que se encuentran? También conocer, ¿tienen ellos las comodidades necesarias? ¿Cuentan con rutas estudiantiles? ¿Estaría activo el comedor? No, el comedor fue desvalijado, se puede decir, desmontado por el exministro Uber Roa, así como el transporte. No hay unidades estudiantiles porque más bien el ministro Uber Roa se encargó de destruir ese aparato, negando un presupuesto de la universidad, haciendo todo lo posible para que el comedor no funcionara y manteniendo niveles de oposición abiertas que se manifiestan en el registro de títulos de nuestros egresados, porque es el responsable, el ministro Uber Roa y la dirección del Ministerio de Ciencia y Tecnología de que no se registren los títulos a los egresados del núcleo universitario, violando con ellos el precepto de la autonomía, del autogobierno establecido en el artículo 24 y 25 y en el artículo 9 de la Ley de Universidades. A propósito de esto, hay una población bastante afectada en el estado Trujillo esperando poder registrar sus títulos. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cuál sería la solución? ¿Se podrían trasladar a Caracas a realizar este procedimiento o qué van a hacer en los próximos días? Sí, hay aproximadamente 200 estudiantes del núcleo universitario Rafael Rangel, egresados ya, que tienen este problema. Hay otros que lo han podido hacer. Han podido registrar en otras alrededor de 30 personas. Nos preguntamos por qué unos sí y otros no. ¿Qué ha pasado en este sistema de registro público nacional con este derecho? Porque la universidad tiene todavía la concepción de emitir los títulos y de legalizar y de emitir la certificación. Vemos que la política del gobierno es cerrar puertas, francamente cerrar las instituciones que tienen como responsabilidad generar conocimientos para el desarrollo del Estado y no para particularidades ni para proyectos personales. Ni proyectos definidos en términos de usurpación de poder. Nosotros no, nosotros le damos la educación a todos. Todos pueden estudiar en el núcleo universitario, pero el gobierno se ha empeñado en cerrar puertas, en ir contra el desarrollo y el progreso, en ir contra un derecho humano que tiene la gente de desarrollo, porque nosotros tenemos el personal de mayor calificación en el estado Trujillo en materia agrícola, en materia de educación, en materia administrativa y contable que presta sus servicios. Tenemos aproximadamente 60 doctores más
de 45 magíster en diferentes áreas y una serie de especialidades. Tenemos más de 100 personas altamente capacitadas para que brindan, con muy bajos sueldos, por cierto, con salarios de hambre, con salarios pero que se han mantenido con la mística para beneficio del Estado. Nosotros, la gente viene de Mérida, en la próxima semana viene una comisión de Mérida de la consultoría jurídica a entrevistarse con estas personas para tratar de establecer un amparo constitucional que nos permita, desde el punto de vista de la legalidad, abrir esa puerta que el gobierno quiere entender, porque ha sido la lucha de nosotros abrir la universidad en crisis pero abierta. Y en ese sentido nosotros llamamos a las personas a que sigan trabajando junto a nosotros, a que sigan imponiendo el criterio de la honestidad y de los valores y de la ética por encima de las actitudes mezquinas, arbitrarias, que se han querido imponer desde el Ministerio de Educación Superior, desde el ministro Hugo Roa. No sabemos si es la política de este ministro, pero sabemos que él fue el creador del ministro Roa, el ex ministro Roa fue el creador de este ministro. También queremos alertar a todos sobre la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia, porque creemos que es una sentencia que tiene muchos vicios. Analizándola desde el punto de vista, se incurrió en ultrapetita. El Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, se abocó a una petición que desde hace 10 años establecía la Universidad Central de Venezuela por querer declarar con nulidad la Ley Orgánica de Educación, por estar por contravenirse esta con el artículo 109 de la Constitución, y el artículo 34, numeral E específicamente, estaba en franca contradicción a lo que dice el precepto constitucional. Pues hace 10 años la UCB introdujo una demanda de nulidad contra este artículo, y desde 10 años hasta acá, esperaron 10 años para que en vacaciones, tanto de la universidad como de los tribunales, se emitiera este pronunciamiento, esta sentencia, violando y con muchos vicios, con muchas irregularidades, que viola el precepto constitucional, que pasa por encima a los acuerdos y a los ordenamientos de varias leyes, porque se eliminan 3 artículos de la Ley de Universidades sin que la Asamblea Nacional haya sido debidamente notificada y haya actuado para esto. Se reglamenta un elemento un llamado a elecciones que no está establecido, y se incurre en ultrapetita porque no se define el fondo del asunto de la petición, sino que se va más allá y se manda a hacer unas elecciones a la Universidad Central de Venezuela en un término de 6 meses, bajo unas condiciones de la universidad bloqueada a nivel de presupuesto, bloqueada a nivel financiero, cercenada a nivel de leyes y reglamentos que impiden la adquisición de bienes y la movilización contraria. Y bajo ese contexto, bajo este escenario grotesco, se aspira a llamar una elección que no resuelve nada para la universidad. Profesor, ustedes la próxima semana iniciarían las clases. El llamado puntual, la invitación que ustedes hacen y las acciones a seguir en los próximos días. Nosotros no vamos porque nosotros acabamos de culminar el último semestre. Vamos a hacer un llamado a las actividades administrativas, a las actividades de investigación y de extensión que se dan en el seno de la universidad. Las clases, en esta semana se va a llamar a inscripción del nuevo semestre B 2019. Y además de la inscripción del nuevo semestre B 2019, vamos a hacer un llamado a la comunidad para que el próximo 1 de octubre realicemos una asamblea informativa a toda la comunidad universitaria sobre el alcance y las consecuencias de la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia del 27 de agosto, porque creemos que no soluciona nada, simplemente divide a los venezolanos, a los universitarios, cuando el problema es de conversar, cuando el problema es en este momento dentro de la universidad llevar un diálogo que permita establecer los mecanismos, porque queremos dejar claro, y esa es la primera premisa, que nosotros queremos elecciones. Tenemos 11 años limitados por el Tribunal Supremo de Justicia a realizar elecciones. Nosotros somos los más interesados en realizar elecciones, pero la ley de universidades, la autonomía universitaria, nos obliga a que la autonomía gira en torno a la legalidad. Y la legalidad se establece en 2 bases, la legitimidad y y el cumplimiento de los aspectos legales en la ley. Entonces, vemos que la forma como el gobierno introduce este llamado, esta orden de que se haga, no es
no cumple con la legalidad que el Estado venezolano desde la Asamblea, desde la Constitución Nacional impone a los venezolanos. Así que queremos dejar claro que nosotros queremos elecciones, queremos democracia, queremos que participen todos los sectores, pero en función del ordenamiento de la responsabilidad, no con demagogia, con altura, con grandeza, para preservar el bien supremo de la autonomía, que como institución de la democracia es necesaria para preservar valores. Debe verse este problema desde la seriedad, desde lo que repercute para la reflexión y para el entendimiento de un país que no va a desaparecer. Así que hago un llamado a todos los venezolanos a que nos unamos, a que estemos cada día más unidos, a los universitarios que luchemos para que entendamos que con la demagogia, con el populismo y con los sentidos de vicio, no se va a solucionar nada en este país. Tenemos que hacerlo desde la realidad. La realidad nos está golpeando, nos está diciendo que tenemos que transitar por otro camino. ¿Cuál es? El camino de la generación de conocimientos sólidos y verdaderos, certificados y verdaderos, que estén al servicio de las comunidades. Porque nadie nos va a regalar los conocimientos. Esa es responsabilidad de nosotros como venezolanos hacerlo. Y tener las instituciones que garantizan eso es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias al vicerrector decano del Núcleo Universitario Rafael Rangel, el profesor Giovanni Castellano. Estas son sus opiniones, su posición acerca de lo que atraviesa el sector universitario desde el Estado Trujillo, el llamado puntual que hace para los primeros días de octubre y lo que se viene en materia de educación superior. Con esta información completamente en vivo desde el Estado Trujillo para BPI TV, les reportó Mayra Linares. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.